Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día. Hoy va a ser un día muy interesante. Es el primero de 4 seminarios que vamos a tener totalmente gratuitos para el Club GG Costa Rica. Lo primero que vamos a tocar el día de hoy va a ser el juego post-flop cuando estamos en posición. Es lo que tal vez se facilita un poquito más. Yo siempre hago streams de póker. La mayoría de mis sesiones de stream online o de juego online yo las hago en stream. Entonces también para toda la gente que quiere pues ver un poquito cómo es mis sesiones diarias, mi juego de póker diario, pues también puede darle follow a mi canal y seguir mis transmisiones, al igual que mi canal en YouTube. Yo tengo un canal en YouTube en el que subo contenido relacionado con póker. Lo pueden ver en la información del canal. Y si se pueden suscribir también a mi canal de YouTube, pues se los agradecería bastante. Ahí subo contenido de mis sesiones de cosas entretenidas de póker, cosas también educativas. Vamos a hablar un poquito de aspectos teóricos y más adelante podemos interactuar un poquito con el GTO Wizard, que es un software de inteligencia artificial que nos ayuda a estudiar muchos de los aspectos del juego óptimo del póker, ¿ok? Primeramente en el juego post-flop como el agresor pre-flop, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hicimos open raise en alguna posición y nos defiende específicamente el big play. ¿Ok? Ese es uno de los escenarios que más pasa en el póker, es de los más comunes en el póker. Y vamos a ver cómo, ¿verdad? Cómo atacarlo, cómo analizarlo, qué aspectos hay que considerar y de ahí un poquito hacia adelante todas las aristas y posibilidades infinitas, ¿verdad? Que hay dentro del póker. ¿Ok? Vamos a enfocarnos primeramente en el botón, ¿verdad? Hoy vamos a analizar juego en posición desde dos posiciones. La primera va a ser el botón y la segunda va a ser el UTG o el Early Position. Vamos a tener los dos rangos o los dos espectros del rango posible de posiciones. Vamos a tener la posición más tardía, como lo es el botón, y la posición más temprana, como lo es UTG. ¿Ok? ¿Por qué, por qué los dos extremos? Porque ahí vamos a ver, digamos, las diferencias más marcadas entre una sobre la otra. Y pues las posiciones que estén en el medio se van a tirar un poquito más hacia una o hacia otra. Y van a estar en el centro de ambas estrategias. El botón, si pueden ver aquí, primeramente, para recordar el rango de open raise, más o menos, eso es con un stack de 100 big blinds. Vamos a tener un rango que oscila entre el 50% de la baraja. ¿Ok? Todas estas manos son lo suficientemente rentables para hacer open raise desde botón. Si nos vamos a un rango de UTG, el rango va a ser mucho más tight. Van a haber muchas manos que están aquí en rojo que si estamos en UTG no estarían. ¿Ok? Entonces eso va a afectar mucho. El juego post-flop, toda la estrategia post-flop siempre va a ser una interacción entre un rango versus el otro rango en un flop determinado. ¿Ok? Entonces, si lo que vamos a estudiar hoy va a ser open raise de botón contra call de big blind, vamos a tener eso. Vamos a tener el rango de botón de open raise contra el rango de call del big blind en un flop específico. ¿Ok? Ahora, hay ciertas variables adicionales a eso. Por ejemplo, el tamaño del stack efectivo, ¿verdad? Si el big blind tiene 100 blinds y el botón tiene 80 blinds, entonces el stack efectivo son las 80 blinds del big blind. ¿Ok? Para quien no sepa, stack efectivo es el stack posible o el stack menor de los dos, es el stack posible que se pueden, digamos, ir all-in al final de toda la mano. Si el big blind tiene 80 blinds y el botón tiene 100, pues el botón no puede perder las 100 blinds. Solo puede perder o ganar hasta un máximo de 80 blinds, que es lo que tiene el menor de los dos. Eso se le llama stack efectivo. Entonces, los rangos pueden variar o la estrategia de juego post-flop puede variar de acuerdo no solo al rango de botón y al rango de big blind, sino los tamaños de stack. No es lo mismo un stack efectivo de 80 blinds a un stack efectivo de 50 blinds o un stack efectivo
de 20 blinds, mucho más corto. Normalmente stacks efectivos por encima de 50 big blinds se consideran stacks efectivos grandes. Entre 50 y 30 blinds, stacks medios. Y debajo de 30 blinds se consideran stacks cortos. Van a haber ciertas diferencias en la estrategia, en la optimización del juego, cuando estamos con stacks cortos, medios o grandes, ¿verdad? Ya hablamos la interacción de los rangos, la interacción de los stacks, los tamaños de los stacks. El flop, obviamente, no es lo mismo que salga as, a que salga rey, dama, j. O 8, 7, 2. ¿Ok? O que sea monótono. O que sea rainbow. Cosas así. Todos los boards van a tener características que los encasillan a tipos de boards. Se pueden atacar de formas distintas, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que pues cambian la estrategia. Y otro aspecto que también es muy importante a la hora de considerar nuestra estrategia de juego post-flop va a ser la etapa del torneo. Recuerden que todo esto que estamos hablando son estrategias para torneos. Y los torneos tienen etapas de torneo. No es lo mismo al inicio del torneo, no es lo mismo cuando ya se fue la mitad de la gente, o no es lo mismo cuando estamos cerca de premios o cuando estamos en mesa final. A eso se le llama ICM, que es un modelo de fichas independiente que se analiza dentro de la estrategia de juego óptima dentro del póker de torneos, porque entre más nos acercamos a entrar a premios, nuestra estrategia cambia, porque las fichas representan mucho más a medida que nos vamos acercando a premios. Estamos más cerca de premios, más cerca de realmente obtener el dinero. Entonces no es lo mismo las fichas que gano o pierdo al inicio del torneo a las fichas que gano y pierdo cercano a premios. Duele más perder fichas cercano a premios que lo que duele perder esas fichas al inicio del torneo. Ese es el rango de apertura de botón. Ahora, si ven, ¿qué pasa si cambio a 30 big blinds y que ya no estamos al inicio del torneo, sino que ya la mitad de la gente inscrita en el torneo ha sido eliminada? Tenemos 30 blinds a comparación a 100 blinds. Entonces aquí podemos ver ya una pequeña diferencia entre los rangos. Esta pequeña diferencia, con 100 big blinds al inicio del torneo tenemos la posibilidad de abrir un poquito más de manos, a cuando tenemos 30 big blinds y ya estamos en una etapa media. Ya no todas las JX se abren, ya no todos los 5X se abren, ya algunos KX offsuit ya no los abre. Eso puede afectar un poquito más la estrategia post-flop. Al igual, la otra cara de la moneda. Cuando el botón hace open raise, dijimos que el escenario íbamos a enfrentarnos botón contra big blind. El big blind paga el open raise del botón. Si ven, este es un rango estándar GTO de big blind con 100 big blinds al inicio del torneo. Todas las manos que ven en verde son las manos de call. Y las manos que ven en ese anaranjado rojo son de tribet. Todo lo demás que está en verde es de call. Pero con 30 big blinds, esta es la estrategia de defensa del big blind. Por valor son casi las mismas. Ahora hay un color adicional que no estaba aquí, que es el color como rojo oscuro tirando a café. Ese color es de all-in. Con 30 big blinds hay manos que prefieren ir all-in. Con 100 big blinds no hay ninguna mano que quiera ir all-in. Usted no va a ir all-in con 100 blinds. A un simple open raise de 2 blinds y media, usted no va all-in. Con 30 big blinds y un open raise de 2 blinds del botón, tenemos manos de all-in. Ya ahí van a haber algunos cambios. Porque aquí, por ejemplo, manos como 8, 7, 6, 5, 4, 13, 12 se quedan al call. Y con 30 big blinds, todas estas manos no se quedan al call. Estas manos van all-in directo. Porque la estrategia más rentable a largo plazo, que genera más ganancia a largo plazo, es ir all-in. Si nos vamos al post-flop, donde hubo un open raise y un call, con 30 big blinds no van a estar estas manos. Y con 100 big blinds sí van a estar esas manos. Si nosotros estamos en una mesa de póker, en un torneo en vivo o en una mesa online y tenemos 30 big blinds efectivas y nosotros hicimos open raise y el big blind nos pagó, ya podríamos descartar que algunos de estos pocket pairs mi oponente no puede tenerlos. Entonces, si el board sale 8, 7, 6, mi oponente no debería de tener ningún trío, porque todos los tríos debieron de haber ido all-in pre-flop. Cuando él solo me paga, él no debería tener tríos. En el juego post-flop yo podría hacer esa suposición.
es algo que usted cree que su oponente tiene. Y usted puede suponer que él no va a tener tríos en 8, 7, 6. Pero al final de cuentas usted nunca va a saber a ciencia cierta si eso es correcto. El póker es un juego de información incompleta, donde nosotros en todas nuestras decisiones hacemos suposiciones. Esas suposiciones pueden estar correctas o no, pero al final de cuentas es eso, es una suposición. Y nuestra estrategia va a partir de ciertos supuestos. Si nuestro oponente juega distinto a lo que óptimamente debería de hacer, pues puede ser que nuestras suposiciones estén algo desfasadas. Pero al final de cuentas es importante estudiar la teoría desde un punto central de optimización. Ya si mi oponente se desvía hacia un lado o hacia otro, pues es mi deber, conforme me enfrento a mis oponentes, determinar quién se está desviando y hacia qué lado se está desviando. Si más bien defiende muy tight o más bien muy amplio, yo puedo empezar a hacer exploits o desviaciones que en vez yo de querer hacer lo que me dice la teoría estándar, empiezo a desviarme para aprovecharme de la desviación de mi oponente. En ambos escenarios, el Big Blind no tiene tope de rango, porque las manos más fuertes, como ases, reyes, damas, as rey, no las va a tener porque va a ser trivet. Y lo que estamos estudiando hoy es juego single raise pot, open raise de botón, call de Big Blind. Entonces, ya tomando en cuenta estos dos rangos, estos posibles rangos de open raise contra estos posibles rangos de call, podemos hablar un poco sobre cómo se compone la estrategia general de apuesta de continuación cuando estamos en posición. Ahora, para partir, open raise, Big Blind hizo call, tiran el flop. El Big Blind, en la medida de lo posible, va a hacer check. ¿Y por qué va a ser check? Bueno, se los puedo mostrar. Hoy nos vamos a enfocar en el juego en posición. Pero si yo veo un escenario, no sé, de 50 Big Blinds, donde el botón hace open raise y el Big Blind paga, sin importar el board que sale, y yo voy a la estrategia del Big Blind, hay una posibilidad en el GTO Wizard de tirar el informe de flops. Si ven aquí, se ven el 100% de flops posibles. Y en el 100% de boards, el Big Blind va a chequear un 98% de las veces. Sin entrar mucho en el porqué de las cosas, eso lo vamos a estudiar en otra clase. ¿Por qué chequeamos siempre como el Big Blind? Podemos partir de que si el Big Blind chequea, cómo se compone la estrategia del botón, que es la posición en la que estamos nosotros. Y eso lo podemos ver en este grafiquito. Podemos poner con 100 Big Blinds, con 50 Big Blinds y con 30 Big Blinds. Si ven, con 100 Big Blinds el botón va a chequear un 29% de las veces. En promedio, todos los boards posibles. Con 50 Big Blinds chequea en promedio un 23%. Y con 30 Big Blinds también un 23%. Si ven, entre 30 y 50 Big Blinds no hay gran diferencia. Cambia un poquito cuando estamos muy deep con 100 Big Blinds. Pero ¿qué podemos concluir con esto? Que más del 70% de las veces, cuando estamos en botón, vamos a querer hacer una apuesta de continuación. Después de que el Big Blind nos hace check. Ese es el primer punto importante de la estrategia en posición en un escenario single raise pot contra la Big Blind. Queremos apostar con mucha frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces vamos a apostar sin tener una mano buena, simplemente porque podemos hacerlo. ¿Por qué vamos a apostar con una mano que tal vez no sea buena? Porque al final de cuentas, lo que yo les dije originalmente es que la estrategia se va a basar en el rango total de manos posibles que tenemos en botón versus el rango posible de manos que va a tener el Big Blind en un flop determinado. Si en promedio vamos a estar apostando más del 70% de las veces, quiere decir que hay que apostar muchas veces. Y muchas veces vamos a querer apostar aún cuando nuestra mano en específica no sea buena en el board específico. Sale As 10, 4 y nosotros tenemos K7. No tenemos nada en As 10, 4 con K7. Pero probablemente tenemos que apostar muchas veces por la ventaja que tenemos. Ahora,
¿verdad? No es un tema de aprenderse con qué frecuencia yo tengo que apostar, sino más bien entender el trasfondo de por qué puedo apostar con gran frecuencia. Pero ¿qué pasa si yo paso a UTG? ¿Se acuerdan originalmente que yo les había dicho que el botón tenía una estrategia de open race alrededor del 50% de rango? Entre 50 y 55. Pero UTG no va a tener un 50% de open race. Va a tener alrededor de 15-20%. Es un rango muchísimo más tight. Si nosotros hacemos open race y el big blind va a pagar, ven como este rango es un rango muchísimo más tight de call al rango que teníamos cuando botón abría y big blind defendía. Ese es un rango donde hay muchísimas más manos en verde, muchísimas más manos en anaranjado de trivet, porque este rango se enfrenta a este rango de open race, que es muchísimo más amplio. Cuando nos enfrentamos a este rango de open race, que es muchísimo más tight, el rango de big blind también va a ser más tight. Por consecuente, aquí podíamos ver que cuando botón tenía una estrategia de C-bet alrededor de 70% o más, el UTG ronda el 80 y hasta 90% de frecuencia de apuesta de continuación. Como tenemos un rango muchísimo más fuerte y estamos en posición, podemos darnos el lujo de apostar con gran frecuencia. De entrada, podemos decir que cuando estamos en posición en un single race spot contra la big blind, vamos a tener mucha frecuencia de C-bet. Tenemos un espectro del rango, que es el UTG, donde tenemos la mayor frecuencia de C-bet, y botón, donde tenemos la menor frecuencia de C-bet. Aún el botón tiene una frecuencia de C-bet de 70% y UTG hasta un 90%. Entonces las demás posiciones van a estar en el medio, van a estar entre 70 y 90. ¿Ok? Eso es en términos generales. Ahora vamos a adentrarnos. Si en promedio, desde el botón, si ven esta partecita de arriba que dice es botón versus big blind, 23% de check. Esto es con 50 big blinds. Es este de aquí, 23.3. Entonces, este es el promedio de todos los posibles boards. ¿Ok? Pero no todos los boards van a ser exactamente iguales. Y hay que intentar identificar diferencias en esos boards. Los boards se pueden categorizar por ciertas características que los boards tienen. Hay diferentes texturas de boards. Por ejemplo, aquí hice un filtro con 3 características de boards específicos. El primero es Rainbow, que habla sobre el suit, los palos del mazo, ¿ok? Hay 3 boards específicos. Tenemos boards Rainbow, que se le llama multicolor, ¿verdad? Que son 3 cartas de diferente palo. El otro tipo de board es two-tone o de 2 tonos, que es, tenemos 2 cartas de un palo más otra de otro palo. Y monotono, que es las 3 cartas de un mismo palo. Cuando tenemos específicamente Rainbow Board, pueden ver que la frecuencia de C-bet se dispara. Pasamos de un 23% de check en promedio a un solo 5.9% de check. Básicamente en boards Rainbow podemos apostar prácticamente siempre. Ahora, en este específico filtro que hicimos, además de un board Rainbow, le pusimos un board no pareado. ¿Qué quiere decir un board no pareado? Bueno, no hay cartas repetidas. Y por último, el desconectado. Cuando se le llama un board desconectado, es un board en el que no pueden haber escaleras posibles. Hay boards que son semi-conectados, donde hay posibles draws de escalera. Pueden haber open-endeds, pueden haber gut shots. Tenemos el ejemplo de board Rainbow, no pareado, desconectado. Estos tenemos demasiada ventaja. Son muy buenos para el jugador que está en botón. Por ende, apuesta prácticamente siempre. ¿Ok? Y si ven aquí, viene desglosado los tamaños de apuesta entre un 20% del pozo, un 33% del pozo, que se consideran los tamaños pequeños de apuesta de continuación,
Luego tenemos apuesta de 55%, que se podría decir que es una apuesta media, de un poquito más de medio pozo. Y luego tenemos apuestas grandes de un 83% del tamaño del pozo y overbet de 125% del pozo, ¿ok? 83, 125 o también pozo se consideran tamaños de apuesta grande. Si ven, en este tipo de boards predominan los tamaños pequeños. Hay algo de tamaños grandes, pero el grueso, si ven en el filtro que se ve aquí, hay un solo 6% de check, hay un 51% de apuesta de 20% y un 30% de apuesta de 33%. Entonces, estas dos sumadas se consideran tamaños pequeños, representan más del 80% de los tamaños escogidos a la hora de hacer una apuesta de continuación. Tenemos menos de un 5% de medio pozo y apuestas grandes de menos del 8%. Ok, se pueden ver, pero no son tan comunes. Podemos identificar eso. ¿Qué podemos ver? Que cuando queremos apostar con gran frecuencia, predominan los tamaños pequeños. Matemáticamente es mucho más rentable cuando apostamos con gran frecuencia, apostar pequeño. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el filtro? ¿Qué pasa si en vez de poner rainbow, pongo two-tone o de 2 tonos? Si ven, en todos esos ejemplos hay 2 corazones y un diamante. Eso va a cambiar la estrategia. Además, ¿qué pasa si yo le pongo que en vez de ser no pareado, es pareado? ¿Ok? Si yo obligo a revisar los flops en los que hay una carta repetida. Por ejemplo, 10-10-7, 2 corazones, un diamante. O JJ10, 2 corazones, un diamante, etc. Y además, en la conectividad del board le pongo que hayan open-ended straight draw posible. O escalera abierta a 2 puntas posible. Va a cambiar mucho. No es lo mismo un board de A7-2 Rainbow desconectado a un board K10-10 donde hay posibilidad de escaleras, donde hay carta repetida. Entonces, si alguien lleva un 10 ya tiene trío. Y si aparte pueden haber posibilidad de colores si llevo una mano con corazones. ¿Ok? Entonces, eso cambia todo. Pasamos de un 23% de la estrategia general de check de todos los boards a un 26%. Más bien se incrementó el check. Pasamos de un 5.9 de check a un board o tipos de boards donde ya el big blind no apuesta siempre. Donde tiene alrededor de un 25% de check. Igualmente predominan tamaños pequeños de apuestas. ¿Ok? En general, algo que les va a servir mucho para recordar es que en el flop, muchas veces, la mayoría de las veces, vamos a utilizar tamaños de apuesta pequeños, que ronden entre el 30 y 20% del pozo. Rentablemente es lo más común, es lo más eficaz, lo más eficiente a la hora de escoger un tamaño de apuesta, especialmente en boards donde queremos apostar con mucha frecuencia. Va a haber una correlación entre apuesta de frecuencia alta con qué sizing queremos usar. Casi siempre va a haber una relación entre tamaños de apuesta pequeños con frecuencia de apuesta grande, para que lo recuerden. Eso en el flop, porque en el flop normalmente vamos a tener muchísima ventaja de rango a la hora de jugar contra el big blind, porque el big blind, al tener un precio tan bueno para defender su big blind, va a pagar con muchas manos malas, entre comillas malas. Son muchas manos amplias y ese montón de manos en muchísimos flops no van a conectar nada. Aparte van a estar fuera de posición, por ende van a tener manos muy débiles que no van a poder defender y van a estar foldeando mucho, van a estar haciendo mucho check fold. Check fold, check fold. Porque si usted defendió 5-4 de corazones y el board sale As J10 sin ningún corazón, no tienes nada, vas a tener que jugar check fold. Por ese lado, en el flop, cuando estamos en posición, nos vamos a dar el lujo de tener apuestas muy grandes. Desde inicio, si vos tenés un concepto profundo de la estrategia de juego en flop desde el botón,
Cuando yo más bien estoy en el lado opuesto y estoy en Big Blind, yo defendí, hice check al flop y sale un board como As 10-3, donde debería haber 0% de check. As 10-3, Rainbow. Usted está en Big Blind, usted chequea. Y su oponente, botón, no quiso apostar y chequeó. Usted ya sabe, usted ya podría plantearse de que su oponente acaba de cometer un error, porque él debió apostar. Y si no apostó, tendrá alguna razón. Puede ser que no sepa, puede ser que por ignorancia no sabía que podía darse el lujo de apostar y de que chequear es peor que apostar. ¿Ok? Aquí dice 0% check, es porque no hay ninguna sola mano que el botón quiera chequear sobre apostar. Nosotros siempre vamos a tener en cualquier escenario una decisión entre múltiples opciones. Podemos apostar, podemos chequear y podemos escoger el tamaño que queramos. Si en la estrategia óptima, yo porque he estudiado, sé que él debería de apostar todas sus manos y no lo hizo, yo ya puedo obtener información de que por alguna razón él no lo hizo. Algunas veces por ignorancia o porque tal vez lleva trío de ases y quiso chequear, o más bien porque lleva el 9 y es una mano media y él dijo, no, es que tengo miedo de que él lleve el as, entonces voy a chequear. Normalmente cuando la gente chequea una mano en un board como As 9-3, que es tan bueno para mí, es porque tiene algún tipo de mano media. Porque si normalmente lleva As Rey ahí, As Rey va a apostar, porque esas son las fáciles. Es muy fácil, es muy lógico saber que en As 9-3, si yo tengo As Rey, apuesto. Obviamente, tengo top pair, top kicker. Pero si tengo 9-8, tengo pareja media o tengo par de seises, ya no es tan fácil a la vista darse cuenta que debería de apostar. Entonces, todo es el hecho de profundizar en nuestra estrategia y en nuestros conceptos de póker nos ayudan a mejorar nuestras decisiones dentro de juego. Por último, tenemos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa? Boards monótonos que a la vez estén conectados. Tenemos boards como 6-4-3, 7-5-4. Esos son los boards que menos queremos apostar. Son boards muy particulares porque las frecuencias de apuesta suelen disminuir bastante. Si ven, pasamos de un 23% originalmente de check a un 34%. Algo que también se le suma, que es muy malo o que no es tan ventajoso para el jugador que está en posición, es cuando el flop está conectado. Y esa conexión es en cartas medias y bajas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La estrategia de póker siempre va a ser dictada por un rango contra otro rango en un flop determinado. Entonces, si comparamos los rangos que hay en el flop, por ejemplo, si yo pongo 6, 5, 4 monótono, ese es el rango de defensa del Big Blind contra el rango de open raise del botón. Y eso siempre va a aplicarse para cualquier escenario que yo tenga un rango contra otro rango en un flop específico. Yo voy a tener manos top, manos buenas, manos débiles y manos basura. Entre más manos buenas vaya yo a tener en botón en comparación al Big Blind, más ventaja voy a tener yo. Y entre menos, obviamente viceversa, entre menos manos buenas tenga yo en comparación al Big Blind, pues voy a tener menos ventaja. En boards conectados, por ejemplo, boards como estos, si ustedes ven y yo le doy clic a manos top, obviamente manos top marca todas estas un pedacito porque son todas las manos que son flush, pero manos top las considera flushes, escaleras y unos cuantos overpairs, ases, reyes, damas con un corazón, 8-7 que es escalera, trío de 7, trío de 6, trío de 5 y 8-7 off. Ok, eso es lo que tiene botón. El primer también tiene todo eso, o mucho de eso. Tiene todos los flushes, tiene tríos, tiene escaleras y cosas así. Si ven, tenemos un 10%, casi 11% de manos top contra un 8% de manos top que el Big Blind tiene. Están muy parejas. Las manos buenas también están muy parejas, 39 contra 35. Las manos débiles también están parejas y las manos basuras están muy parejas. Entonces, a lo largo de todo el rango de manos, hay mucha igualdad. Eso nos da una probabilidad
que se le llama equity en el póker, de prácticamente 50-50. Ahora, la probabilidad se le agrega otro valor que es la realización de probabilidad o la realización de equity. Se va a dictar muchísimo por quién está en posición. El jugador que está en posición va a realizar más equity, por ende, en promedio, siempre va a obtener un poquito más del pozo o va a ganar un poquito más con mayor frecuencia la mano. Eso nos va a dar un EV, que es el valor esperado de que este rango gane contra este rango, donde un 56% de las veces va a ganar el botón contra un 43% de las veces que va a ganar el big blind. Pero están parecidos, casi 44-56, ¿ok? Ese es un board donde hay paridad. Y eso va a implicar que el botón apuesta un 55% de las veces. Bueno, y chequea un 45%. Entonces uno diría, 55 es bajo, porque ya habíamos dicho que el promedio era como 70. Y solo aquí estamos apostando 55. Ese es un board que no es tan bueno cuando estamos en posición. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles eran los boards que yo les había dicho a ustedes que eran los mejores para en posición? Era un board desconectado, Rainbow, no pareado, como A7-3, donde teníamos 100% de bet. ¿Y por qué era esto? Porque si yo voy a rangos, vean las manos top, un 28% se considera manos top para el botón, mientras que aquí solo teníamos un 10.9 contra un 8. Aquí tenemos un 28 contra un 11. Y las manos buenas todavía tenemos mucha diferencia. 30% contra 17. Y aquí tenemos 35 contra 39. De hecho, el big blind tiene un porcentaje mayor de manos buenas que el botón. Y por el contrario, en manos débiles y especialmente en manos basura, hay demasiada diferencia donde el big blind tiene 48% de manos contra solo un 11% de manos basura. Eso se los explico no porque tengan que hacer ese análisis todas las veces que tienen un escenario en el flop en el que estás en botón y te defendió el big blind. Es para que entiendan el detrás y que es la lógica de cómo funciona la estrategia, de por qué aquí apostamos el 100% de las veces y aquí no apostamos el 100% de las veces. Es por el flop, es por la ventaja que hay, la cantidad de manos fuertes que tiene el botón sobre la cantidad de manos fuertes que tiene el big blind. Es la interacción de un rango contra el otro rango en un flop específico. Aquí teníamos 50-50 prácticamente, aquí tenemos 60-40. Y si a eso le sumamos la realización de equity, entonces el botón sobre realiza esta equity y el big blind más bien, él solo realiza un 65% de ese 40%, lo que termina siendo una diferencia de valor esperado casi de 75-25. Ese tiene 73.5 y el big blind tiene 26.5. Que ustedes tengan la capacidad de identificar en cuáles flops van a tener más ventaja contra el big blind que en otros, les va a dar fuerza para saber si podemos apostar siempre o tenemos que tener algún tipo de cautela. En promedio vamos a tener una apuesta del 70% en botón, en UTG como el 90%. ¿Ok? Yo a veces veo bases de datos de estudiantes míos que veo que en 100,000 manos tienen apuesta de continuación en el botón de un 30%. No apuestan siempre o no apuestan la cantidad de veces que deberían. ¿Y qué es lo que a la larga genera que no apuesten lo que deberían? Que pierden plata, pierden fichas, pierden ganancia de fichas que se traduce en ganancia de plata. Es un error. Rentablemente están cometiendo un error. Entre más estudiemos este tipo de cosas, más vamos a generar conciencia en nuestra cabeza y vamos a empezar a dejar de apostar por la fuerza de nuestra mano, sino por la fuerza de nuestro rango contra el rango del oponente.